Las dos últimas sesiones hemos ido profundizando en el perdón que sana y comprende. Decíamos, si comprendiera todo, perdonaría todo. Hablamos de las limitaciones que son importantes de la condición humana y de Jesucristo que nos da la fuerza para superar esas limitaciones, para perdonar, para comprender. Comprender que no es lo mismo que dar la razón. Nos pueden comprender perfectamente sin darnos la razón, porque a veces no la tenemos. La verdad existe. Esto nos introduce en el tema de hoy, génesis y resolución de conflictos. Es una gran cosa que seamos distintos y pensemos distintos, si no sería pues, muy aburrido. Y así se estimula, además, el poder ser para los demás, que es esencial al ser humano. Lewis decía una cosa divertida, pero a mí me hace gracia, ¿no? Que decía, convendría que los perros y los gatos vivieran juntos para que ensancharan su mente. Y es verdad, o sea, cuando las personas distintas ensanchan su mente, se abren a los demás, buscan los puntos de contacto, buscan una amistad que une, que será nuestro tercer tema hoy. Claro, de estas diferencias surgen también los conflictos, que son siempre presentes, están en las relaciones humanas, que van desde las guerras entre los países hasta las batallas, digamos, más pequeñas, hasta los problemas de un equipo de fútbol, los problemas familiares, los problemas, las peleas entre los compañeros de curso, hasta los conflictos nuestros interiores. Mi propio yo y mi conciencia. Siempre ahí hay una conflictualidad interesante. Y en los conflictos de todo tipo, al nivel que sea, desde una guerra hasta mi propio yo interior que está en conflicto, a veces no se llega a la resolución, pero siempre se pueden gestionar. Así como en el perdón no siempre se llega a la reconciliación, decíamos ayer, sino que a veces solo se perdona y no hay reconciliación posible, que es el ideal, pero no siempre alcanzable. Los conflictos tienen dos posibilidades. O generan una gran emotividad negativa, ira, rabia, envidia, odio, etc. O en cambio son capaces también de generar construcción, ideas constructivas, amistad, unión entre los pueblos. Bueno, son progreso, son muy interesantes, se pueden aprovechar, uno puede salir mejor o peor. Se generan también guerras. El 11 de noviembre de 1918 terminaba la Primera Guerra Mundial, en la que murieron más de 9 millones de combatientes y 1 millón de civiles, un 1% de la población mundial de la época. Y en esa guerra, en ese gran conflicto, hubo un teniente coronel médico del cuerpo canadiense desplegado en Flandes que vio morir a un amigo suyo y escribió una poesía muy famosa en ámbito anglosajón, que es Los campos de Flandes, ¿no? In Flanders Fields. Y en esa poesía él nota que lo primero que aparece, prácticamente lo único que aparece en los campos de batalla después de la guerra, son las amapolas. Y dirige un poema muy bonito que voy a usar el primer verso para, digamos, comenzar nuestra clase, ¿no? Y dicen los versos así, ¿no? En los campos de Flandes se agitan las amapolas, entre las cruces, hilera sobre hilera, que marcan nuestra morada, y en el cielo cantan valiente las alondras, en vuelo silencioso entre los fusiles allá abajo. Y entraré ahora a la presentación para aprovechar estos versos. Aquí estamos. Bien, las amapolas en un campo de batalla, que nos permiten, todos estos versos, podemos sacar como 3 ideas, que marcan el tema de los conflictos hoy, ¿no? No han de ser vistos los conflictos de ningún tipo
ni las guerras, ni los nuestros personales, ni nuestros problemas de conciencia, ni de nuestro yo interior que lucha con el yo ideal, como un campo de batalla, porque pueden dar lugar a acuerdos buenos y salir todos beneficiados. Aclarar mejor los problemas y, por tanto, lo primero es esto, ¿verdad? Hacer un diagnóstico y una evaluación. Hay un yo y un tú, no es un campo de batalla. Hay que tener en cuenta también nuestra condición humana, limitada, nuestra morada, que es la tierra, el mundo, esos fusiles allá abajo, fusiles de discordia que siempre resuenan, y buscar, en cambio, construir puentes duraderos, nuestro segundo punto. Junto con esto, mirar al cielo, donde cantan valiente las alondras. Mirar al cielo, pedir la ayuda de Dios. Así como en el perdón, sin Dios, sin Jesucristo, se hace todo mucho más difícil, esa es la verdad, lo mismo en los conflictos de cualquier tipo. Sin Dios, sin la gracia de Dios, todo se hace más complejo. Mirar a Dios, empapar todo de caridad, de amistad, la amistad que realmente une con la fuerza de la caridad. Así es posible que vuelvan a crecer las amapolas entre las filas de cruces que son nuestra morada en la tierra. Hombres mortales, la muerte, el final de la historia, como llamada a la responsabilidad, como llamada a querer reconciliarme aquí con todo el mundo, porque si no tendré que hacerlo en el otro lado. Y a ver cómo nos va. El primer punto de nuestra presentación entonces es el diagnóstico y la evaluación de los conflictos. ¿De qué se trata? ¿Ante qué me encuentro? Vamos a ver, ¿dónde está el puente? ¿Es un puente que yo pueda cruzar? ¿Es un puente útil? ¿Cuál es el problema? Ver con más foco la situación. En el fondo es conocer, reconocer y reconducir esa situación de pelea, porque un sinónimo de conflicto es pelea. Muchas veces necesitamos una tercera persona, una tercera parte que nos ayude. Esa tercera parte bien puede ser Jesucristo, bien puede ser el acompañante espiritual, no como un gestionador de conflictos, pero sí que puede ayudar tanto a conflictos con otras personas como a conflictos con uno mismo, en que allí tiene una función mucho más importante, siempre con Jesucristo de lado. Lo primero es identificar, por tanto, las partes enfrentadas, quiénes están peleando. Y la primera distinción se hace habitualmente entre conflictos externos, que son de todo tipo. Siempre, en todo conflicto hay un componente subjetivo, pero estos son más subjetivos, más exteriores, ¿no? Van hacia afuera, nosotros los causamos, o hacia adentro nos vienen dados, nos molestan, nos persiguen, nos producen problemas, ¿no? Conflictos de intereses, conflictos empresariales o conflictos laborales, conflictos familiares, conflictos matrimoniales, mundiales, entre países, etc. Luego están los conflictos internos o subjetivos, en que todo gira hacia adentro. También hay de muchos tipos, pero son más íntimos. Hay problemas de conciencia, con mecanismos de defensa del yo, que los psicólogos, ya sé que hay algunos por ahí escuchando, ¿verdad?, los conocen muy bien. Esos mecanismos de defensa que son buenos, hay que conocerlos, pero a veces son complicados. La negación, yo no he sido. La proyección, mis propios problemas los proyecto en otro. Y así muchos otros. Los mecanismos de defensa, cuando se hacen complicados, cuando todo gira en torno a nosotros mismos, es más fácil que se den personalidades neuróticas, personalidades con problemas, esas que dicen, no, yo soy el único que puede solucionar esto, o las cosas se hacen solo de un modo, lo típico del perfeccionista, ¿verdad?, que veíamos ayer. Y en el fondo ese modo es el modo como las hago yo. Hay un modo de cortar el pasto, un modo de celebrar la misa, un modo de administrar los demás sacramentos, un modo de cuidar la iglesia, un modo de vestir. Bien, todo eso va unido a veces a una fuente de conflictualidad.
Se dan también, bueno, ya dijimos, ¿no? Los conflictos internos giran en torno al yo. Todos los conflictos, externos o internos, pueden ser pasados, presentes o futuros. Pueden ser reales o imaginarios, conscientes o inconscientes, solucionables o no solucionables, evitables o ineludibles, con los pares, con mis iguales, o con personas de autoridad. Y cada uno de esos conflictos tiene una forma distinta de ser afrontado. La respuesta nuestra, siempre el modo de reaccionar ante un conflicto, ante un problema que se me viene encima, tiene una base orgánica. Esa base orgánica está aquí, en el cerebro, en lo que veíamos ayer, ¿verdad? Que ahora explicaré un poco más de nuevo. En esta amígdala cerebral, las alarmas de nuestro organismo, unidas al sistema límbico, la memoria emotiva, de donde surge el odio, la rabia, la ira, el amor, el enamoramiento, el disgusto, el asco, todo surge de aquí, en el interior de los lóbulos temporales, unido al sistema límbico, amígdala cerebral, descubiertas en 1986 por Joseph Ledoux, y descubierto también una serie de circuitos o puentes entre la amígdala cerebral y la corteza prefrontal, que es toda esta parte que manda señales, que permite frenar la amígdala y permite, por tanto, diagnosticar. Porque si la amígdala está demasiado inflamada, en el fondo, la alarma, esta alarma que está aquí, se transforma ella misma en fuego. Y ese fuego es terrible, porque ese fuego consume el interior de la mente, el interior del alma, termina por llegar a consumir el cuerpo. Porque la gente que no soluciona sus conflictos, como la gente que no perdona, termina enferma del cuerpo, por estrés. ¿Qué hay que hacer? Activar la corteza prefrontal, que es el mejor, digamos, extinguidor que podemos dar. Poco a poco se apaga la amígdala. Hay que enfriar la amígdala. Si uno está demasiado enfadado, si uno está, esto todos tenemos experiencia, ¿verdad? Si uno está demasiado complicado interiormente, emotivamente, lo mejor es alejarse del problema para poder solucionarlo después haciendo entrar la corteza racional, haciendo entrar la inteligencia, pensando mejor qué me ocurre. Salgo un momento y para hablarles de nuevo, de cara a cara, de este amígdala, corteza prefrontal. Ahí hay un espacio. Y en ese espacio, el espacio entre nuestra respuesta, a veces muy bruta, y nuestro freno intelectual, en ese espacio, ahí se encuentra nuestra libertad, nuestra grandeza, como dijo un autor. En ese espacio, en ese momento, nuestra respuesta, ahí en nuestra respuesta está nuestro crecimiento, nuestra fuerza, lo que nos separa de los animales, la capacidad de tomar distancia, la capacidad de decir, yo ahora me freno, yo ahora no me enfado. Hay que fijarse en ese espacio para modificar nuestras respuestas, nuestras conductas. Después de identificar las partes, que era lo primero, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes en conflicto? ¿Cuáles son lo que está en problema? ¿Quiénes son? ¿Y qué pasa? Tenemos que ir a ver los botones que pueden estarnos tocando, que nos hacen saltar, que activan la amígdala, que generan problemas. Voy a recordar estos botones y luego se los mostraré de nuevo. El primero es la diferencia o la divergencia, que decíamos es muy buena, pero a veces no nos gusta, porque como dice en esta película My Fair Lady, ¿verdad? El profesor Higgins al final en un momento empieza a hablar de las mujeres, ¿por qué las mujeres hacen esto? ¿Por qué las mujeres hacen esto otro? En una canción muy bonita, y al final dice, ¿por qué las mujeres no son como yo? Esa es su conclusión. A veces nosotros queremos que la gente sea como yo, ¿eh? Diferencias
y divergencias que no están bien aprendidas. Primer factor, primer, digamos, ingrediente o botón que nos tocan de un conflicto. El segundo es el choque entre las necesidades. Mis necesidades y las necesidades del otro. Somos todos muy buenos, pero en estos días a veces se ve gente, ¿no?, que por una mascarilla, sobre todo al principio, ¿no?, claro, era capaz de tirar a la gente a manotazos para pillar su mascarilla, ¿no? Su mascarilla porque es su necesidad. ¿Mm? Todos necesitamos sentirnos apreciados, y cuando ese sentirnos apreciados parece que está en peligro o alguien no nos aprecia, se genera un conflicto. Este sentirse apreciado se ve en muchos lados, como también se ve en muchas relaciones, por ejemplo, el no saber cómo se hace una relación, tanto en el matrimonio como en la familia, que la funda. De allí surgen conflictos. Obstruir la satisfacción de las necesidades del otro. No, por aquí no vas a entrar, por aquí no pasas, hoy no comes. ¿Eh? Necesidades importantes. Bueno, todo eso genera un conflicto muy fuerte. ¿Cuál es un problema a veces? Confundir la necesidad como un deseo, ¿no? Claro, no, yo es que deseo mucho esto, por tanto se transforma en una necesidad y rompo los cristales de esa casa que vende coches, autos, y me robo el Jaguar que está ahí, aquí en la casa. Tenemos aquí en la esquina una tienda de Jaguar, ¿no? Nunca se me ha ocurrido esto, pero se me podría ocurrir, ¿no?, romper los cristales y sacar el Jaguar porque he confundido ese deseo, porque el Jaguar está bonito, aunque un cura probablemente en un Jaguar no pegaría nada, ¿verdad? Pero lo he confundido el deseo con una necesidad. Lo otro es la percepción, muy interesante, ¿no? Problemas de percepción, errores de percepción. Primero es autopercepción. Hay quienes todo lo fundan en lo que los demás piensan de ellos, en el debería ser. Una persona o grupo puede adoptar ese tipo de autopercepción, ¿no?, que todos, digamos, tiene que ser como los demás lo ven. Bueno, se generan un montón de conflictos por la percepción. También cuando no entendemos cómo los demás quieren ser tratados, falta percepción. También cuando falla la percepción sobre uno mismo, no me doy cuenta que estoy enfadado, que estoy actuando por una falta de autoestima, que estoy actuando por orgullo, herido. Cuando hay incoherencia en los propios valores o en los comportamientos, todos esos problemas de percepción de las otras partes, tender a ver todo como una batalla. Esto es una batalla y yo la voy a ganar porque son mis derechos. Eso suele no llevar a ningún lado. Dejarse llevar por prejuicios o habladuría. Siempre estamos en el camino, en el campo de la percepción. Para evitar esto, qué bueno es pensar y tenerlo muy en la cabeza. La gente es buena. Mucha gente es buena. Ahí se evitan muchos conflictos, aunque a veces se corre el riesgo de que nos engañen. Se distorsiona a veces, y esto es muy peligroso, intencionalmente la percepción. Yo puedo intentar ver al otro siempre en su peor luz, lo más malo posible, muchas veces por envidia. Surge de nuevo esa emoción tóxica, la envidia. Intentamos dar luz a lo mal que lo ve el otro y esto genera más conflicto. Bueno, modo de percibir las situaciones, modo de percibir las amenazas. A veces me siento amenazado y en realidad no me está amenazando nadie. Qué importante es ver si verdaderamente hay una amenaza o no. Me acuerdo de una persona, que porque esto es un mecanismo de defensa, ¿no? El confundir la realidad con la amenaza, de una persona muy buena, la verdad, que vivía aquí en Roma, que era ya bastante mayor, pero desde joven, ¿no?, cuando le ibas a poner una inyección, ¿no?, cuando estabas por ponerle la inyección, decía, ¡ay! Pero yo no le decía, hombre, pero si ni te he tocado. Y comentaba, bueno, pero para prevenir. No. En el caso de una inyección no pasa nada, pero esta distorsión de la realidad, adelantarse demasiado, puede generar conflicto en temas más importantes, ¿no? Siento mi trabajo amenazado por otro. Siento que este vicepárroco que ha llegado me puede aserruchar el piso. Y entonces surge la envidia y surge el conflicto. Luego está otro botón, ¿verdad? El cuarto, los valores y los principios. Cuando mis valores y principios están en juego, el conflicto es todavía más alto. Lo que pasa es que también a veces puedo confundir mis valores y principios en realidad con cosas que son simples
preferencias. Hay que estar abiertos, hay que tener una mente ensanchada, una mente abierta. Para eso qué bueno es convivir todos juntos, distintos, los gatos y los perros, como decía Lewis, ¿no? Luego, sentimientos y emociones también entran en conflicto. Mis sentimientos y mis emociones con las del otro. Allí cuando nos encontramos que estoy enfadado y no sé muy bien por qué, frénate. Y si no puedes frenarte y hablar tranquilo, sale de la habitación. Enfría la amígdala. No sigas porque el conflicto va a escalar. Y esto sea con quien sea, con un penitente, con un amigo, con alguien de la familia, con el obispo, con el funcionario público, con cualquier persona. Si estás enfadado, frénate, porque ahí está un botón que te están tocando. Luego están los conflictos internos. A veces nos confundimos y hay conflictualidad, pero en realidad el problema está dentro de nosotros. Yo me siento menospreciado, yo me siento utilizado, yo me siento víctima. A mí nadie me quiere porque no me quería mi madre y ahora este obispo que se cree. Y el conflicto lo he trasladado por un conflicto interno. En la familia, ¿no? Se pueden ver muchas veces este tipo también de conflictos, de distintas percepciones internas, siempre en el sexto botón que son los conflictos internos, ¿no? Uno que quiere ir de vacaciones y el otro escucha muchas voces, ¿no? No vayas, anda, la mujer no, si tenemos que ir porque mi madre está cerca. En la pandemia, ¿no? Salgo o no salgo, salgo aunque me pongan la multa, sale la otra aunque le pongan la multa, que a lo mejor es bueno. Bueno, una serie de conflictualidad. Falta un séptimo ingrediente que es muy importante, que se los voy a mostrar después de resumir estos en una diapositiva. Ese ingrediente lo vamos a ver aquí, vamos a dejar de nuevo, ¿verdad? Aquí actuando la corteza prefrontal y vamos a ver de nuevo lo mismo, ¿verdad? Diversidad, divergencia, necesidades, emotividad, valores y principios, sentimientos y emociones, siempre una conflictualidad. Son los botones que vamos activando que nos pueden producir gran cantidad de problemas. Luego los conflictos internos, como dijimos, y el séptimo que nos faltaba, pero que es muy importante, es el poder. El poder es una fuente muy importante de conflictualidad. Es bien complicado, aunque sea el último. Se puede ver como capacidad de actuar efectivamente y de influir. Para eso necesito poder. También se puede ver como habilidad de que los otros se comporten como uno, ¿no? Yo quiero que los demás sean como yo, ejercitar control, ganar ventaja. Cuando el poder se utiliza como instrumento para ganar el conflicto, es siempre muy peligroso y es un desastre. En los lugares de trabajo muchas veces se emplea, en las familias también, el poder para discernir, ya para definir qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. De fondo, esa aspiración a controlar es la aspiración que todos tenemos a ser importantes, a que nos traten como personas importantes. Si queremos disminuir los conflictos, intentemos tratar a la gente como gente importante. De todos estos problemas, después se llega a problemas del cuerpo, como dije antes. Bien, hay que diagnosticar los tipos también de comportamiento que podemos tener ante estos ingredientes del conflicto. Pueden ser comportamientos constructivos, win-win, conocer al otro, que todos ganemos, pasárnoslo bien, reírnos, parar de pelear. Creatividad, control emotivo, serenidad. O destructivos, un campo de batalla donde solo crecerán amapolas después. Que claro, produce estrés, ansia, rabia, disminuye la productividad en todos los tipos de conflictos entre los países, en las empresas, no se resuelve bien y al final termina por estropear la salud. Cansancio, agotamiento, desastre. Esto da paso a un modelo que se ha llamado modelo de modalidades de respuesta, digamos, modalidades de respuesta, 5 modalidades de respuesta que vamos a ver luego, pero que siguen un curso. Estas modalidades de respuesta las vamos a ver, pero siguen un curso, ¿no? Que son
un malestar, primero, ¿verdad? Suele haber un malestar, pero después ese malestar da lugar a un incidente. La cosa va creciendo. Del incidente se pasa a un malentendido. Del malentendido viene la tensión, de la tensión a la crisis, y ya en la crisis explotamos. O sea, cuando aumenta el componente emotivo, el compromiso emotivo, disminuye la perspectiva racional. La amígdala se inflama cada vez más y no soy capaz de frenarlo. Esto también tengo que diagnosticarlo para poder frenar esta cadena que se produce. Y decía que ante estas cadenas y ante este sucederse de los hechos, hay un modelo dual de Thomas y Kilman de 1977, que es muy interesante, donde se ve un gráfico que va a ir apareciendo ahora las 5 posibilidades, una actitud que podemos tener asertiva, es decir, confianza en uno mismo, confianza en el yo, y una actitud más cooperadora, los demás, ¿no? Aquí, en esto, nos surgen 5 patrones de conducta que están relacionados con los temperamentos que hemos visto, con los modos de afrontar, también el egocentrismo que mencionamos la vez pasada, ¿no? La primera forma es la forma del tiburón, la competencia. Me importa muy poco los demás, muy poca actitud cooperadora, muy poca empatía, yo simplemente, digamos, ataco, voy. Es curioso, pero esto es eficaz, se ganan los conflictos, pero deja unas heridas tremendas. Y en otros campos de la emotividad, el tener una actitud muy poco empática produce grandes problemas. Es mucho más fácil, por ejemplo, que haya abusos. Se ha visto, científicamente está demostrado, que los abusadores suelen ser gente muy poco empática. Después tenemos al colaborador, que es la lechuza, ¿verdad? El colaborador o cooperador trata de integrar todo, es el problem solving. Parecería el ideal porque tiene alto nivel de empatía, actitud cooperadora, y alto nivel de actitud asertiva. Se considera, pues bien, el mismo, es seguro. Y de hecho está bien, se busca el win-win. Lo que pasa es que ir siempre al win-win con una gran cantidad de colaboración para problemas sencillos no vale la pena, porque se resuelve más fácil antes. Las cuestiones triviales no se resuelven de este modo. Luego tenemos al evitante, el que bromea sobre el asunto, el que le quita importancia porque no quiere problemas. No quiere problemas, es una tortuga. No se toma el esfuerzo para resolverlo. Esto también es frustrante y también produce problemas. Como el osito, que tiene un alto nivel de actitud cooperadora, pero muy poca autoestima. Entonces, este hombre se acomoda, siempre cede. La persona que siempre cede. Esto que podría parecer bueno produce grandes frustraciones, grandes problemas internos. Y finalmente, el zorro, conciliador, que busca el compromiso. Esto es bueno, pero es, digamos, es útil si cada parte puede hacer concesiones. Si cada parte puede hacer concesiones, es útil. Siempre se cede algo y lleva a soluciones democráticas que a veces pueden ser poco creativas. Esto nos lleva a construir puentes duraderos, que es nuestra segunda, digamos, punto. Quiero superar los conflictos, construir puentes duraderos. No se trata solo de resolver conflictos, sino que se trata de construir un puente que dure, que permanezca. Es preciso pasar de la pelea y del campo de la batalla entre un yo y un tú al nosotros. Esta es la clave. Pasar de un yo y un tú al nosotros. Les voy a mostrar ahora, voy a salir un momento, les voy a mostrar ahora, decía, los pasos, 8 pasos que propone Dudley Wick para superar los conflictos, para construir los puentes. Parten de 5 principios básicos que están detrás. El diagnóstico, el partir del nosotros, pasar de un yo y un tú al nosotros, interesarnos para entre todos mejorar, trabajar juntos, tener en cuenta el contexto de la relación, mejorar la relación, después ver la relación que existe entre resolver el conflicto
y el bienestar mío. No solo negociar y demandar, sino obtener un acuerdo. Un acuerdo en que todos estemos contentos. Una negociación sin acuerdo produce frustraciones. La meta no debe ser vencer a toda costa, sino llegar a un acuerdo que sea lo más permanente posible. Estos pasos pienso que se pueden aplicar a muchos tipos de conflicto o incluso a una charla de dirección espiritual. Se han usado entre problemas de países, entre problemas del terrorismo. Son la atmósfera necesaria, los menciono rápidamente y luego los vemos en unas diapositivas. La atmósfera necesaria, cuidarla, para hablar con la otra persona, para descubrir mis conflictos internos. La percepción, aclararla, las necesidades, cuáles están en juego, cómo construir cosas posibles, ver en el futuro y el presente, dejando el pasado en las manos de Dios, podríamos decir nosotros. Generar opciones, en la medida de lo posible, buenas, bonitas, útiles, y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambos. Los 8 pasos de Dudley Wick son, que los vamos a ver ahora más o menos, para que les vayan quedando. Primero, crear una atmósfera adecuada. Un momento para el diálogo, un lugar donde se va a desencadenar el diálogo. Ese diálogo que quiero que sirva. Es el marco donde se va a pintar una nueva relación que quiero que surja de allí. Es difícil que un árbol crezca sin una atmósfera adecuada. Requiere preparación personal. Requiere también un horario adecuado. Preparación es estudiar qué ha pasado, estudiar a la otra persona, saber qué ocurre. Un horario adecuado. No puedo ponerme a dialogar, a definir un problema importante a las 2 de la mañana muerto de sueño. El lugar. El lugar tiene que ser agradable para las partes en conflicto, para las 2 o más partes. Siempre se habla de la neutra seguridad, neutra tranquilidad de la naturaleza. Es muy bueno salir a la naturaleza, salir a pasear, salir a conversar para hablar de problemas importantes, para resolver problemas importantes. Iniciar de un modo adecuado, atractivo. Quiero escucharte ante una persona, por ejemplo, que acude con un problema que es una especie de conflicto. Quiero escucharte, qué estupendo que hablemos. Tengo todo el tiempo para ti. Lo segundo es clarificar la percepción. Todos miramos por un lente distinto y ese lente hay que limpiarlo. Ese lente tiene que ser trabajar con el otro, ver nuestros deseos, nuestras necesidades, cuál es el problema que existe realmente. Si es uno mismo o si es el otro. Y limpiar la lente, quitar la emotividad negativa, pararme, frenar la amígdala. Luego, anotar las necesidades, focalizarnos en las necesidades del otro, las necesidades personales, las necesidades compartidas y las necesidades de la relación. Verlas todas juntas e intentar aclararnos, incluso escribir cuáles son los problemas que están ahora en juego y cómo llegar a una solución compartida, que es el cuarto paso, ¿verdad? Construir compartiendo desde un poder positivo, armónico, sin ponernos por encima del otro, sin imponer nuestras cosas. Somos todos necesarios, contigo y no sobre ti, para una meta común. Mirar al futuro aprendiendo del pasado. El pasado, en el fondo, ya pasó. El pasado no me importa. El futuro no existe. Lo importante es el presente, ahora. El presente, ahora, que está en movimiento. Buscar metas comunes, metas que nos sirvan a todos. El pasado lo dejo en la misericordia de Dios, el futuro se lo pongo en su providencia y el presente en el amor. El presente y el pasado están muy en conjunto. Generar opciones atractivas, opciones útiles para todo, con creatividad, con imaginación, en la medida de lo posible, con buen humor y entre los dos. Opciones con buen humor y entre los dos. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo
desarrollando escalones factibles que van escalón a escalón, paso a paso, sin prejuicio, no está todo predeterminado, que sean útiles a todos, que se puedan compartir, que sean estables, ¿ya? Que den seguridad para llegar a un buen acuerdo al final. Estos son los escalones. Y el último paso es acuerdos que sean beneficiosos para todos, mutuos, mejorar la relación, que no haya más peleas, fomentar el bien común, que no se destruyan las cosas. Las personas que destruyen todo, lo que tienen dentro es su odio y dan salida a una emotividad negativa que no ha sabido dialogar, que no ha sabido dar pasos constructivos. Pero para eso, a veces, muchas veces, hace falta pasar de la batalla a la responsabilidad. Yo soy responsable, tengo que dar respuesta y tengo que preguntarme cómo ve la situación el otro, cómo la vería una persona desde fuera. Eso ayuda mucho a clarificar el conflicto. ¿Cómo la vería una persona desde fuera? Que es el primer paso, esto, ¿verdad? Esta clarificación, cómo vería el otro los problemas, es el primer paso de la amistad. Es el primer paso de los puntos de contacto con el otro. Esa amistad que une, esa amistad que ya ha terminado el puente y que es capaz de salir al encuentro del otro, de hablar, de compartir. Allí entra en juego la caridad. Ya no hay un yo y un tú que están en pelea, sino que se ha dado paso al otro para mejorar todos juntos en un proyecto que se hace común. No hablaré aquí de todo lo que significa la amistad porque sería imposible y no hay tiempo, ¿no? Pero alguna cosa quería recordar, ¿verdad? Muchas veces se dice que la amistad requiere una cierta igualdad, y es verdad, porque así es como se entiende clásicamente la amistad, una cierta igualdad. Entre un superior y un subalterno hay una relación distinta, una relación que se define por grado o a veces por compromiso. Incluso se dice que entre marido y mujer, pues la relación es el matrimonio que tiene el compromiso detrás. Entonces, en una definición como clásica de amistad, no entraría aquí, en este tipo de relaciones. En cambio, sí que puede entrar, porque la amistad, pienso yo que es mucho más que una cierta igualdad, aunque la necesita. Porque la igualdad que necesita es la igualdad de nuestra naturaleza humana. Somos todos seres humanos, y si le elevas a eso, al nivel sobrenatural, somos todos hijos de Dios. A esta amistad me refiero, esta amistad no excluye los compromisos, las relaciones, y es muy importante. Porque tener amigos, tener también de esos amigos con los que uno comparte más, permite explorar el mundo de un modo diverso, permite salir del propio terreno, permite abrirse, da seguridad, permite apreciar menos hostilidad a nuestro alrededor, que es muy importante en el entorno. Un joven que no sale nunca de su casa no tendrá amigos, estará cerrado de sí mismo y tiene miedo e inseguridad. Una persona mayor que no tiene amigos también está encerrada. Las bases de la amistad, decía Santo Tomás, son la comunicación y el conocimiento. Hemos hablado bastante de esto. Qué importante es tenerlo en cuenta también para los conflictos, también para el perdón. La amistad es una forma privilegiada de colaborar. Cuando se conoce personalmente a alguien, cuando se conoce personalmente personas de otro país, es más difícil que surjan conflictos insolubles, porque conocer es comprender. Los grupos terroristas intentan siempre actuar en el anonimato. No quieren conocer. Los asesinos son entrenados en no conocer el rostro de sus víctimas, ese rostro que refleja la personalidad. Claro, es un ideal irrealizable que toda la humanidad solucione los conflictos en base a la amistad, pero el conocimiento ayuda mucho. Y cuando los líderes políticos, por ejemplo, se conocen, se reduce el nivel de conflictualidad, incluso internacional. La amistad entendida en forma amplia puede ser el cemento necesario que una a muchos individuos distintos. El amor verdadero, pero
pero es italiano, pero el amor verdadero, sin embargo, tiene que nacer de las personas que tenemos cerca. Es mucho más fácil a veces juzgar duramente y tener más conflictos con los que yo tengo cerca que con los que tengo lejos. Por eso tengo que empeñarme primero en los que tengo cerca. También de la amistad surgen conflictos, muchas veces motivados por el mundo afectivo. Uno muy conocido es la envidia. Uno puede ser muy amigo de un amigo, sobre todo esto ocurre más en las mujeres, y lo dicen ellas mismas, no es peyorativo, ¿verdad? Que son muy amigas, la amiga del alma, pero cuando la amiga del alma tiene un amor que yo no tengo, cuando la amiga del alma va triunfando, aunque no se lo digo, aunque experimento alegría externa, puedo por dentro experimentar envidia, y eso causa muchos problemas. Se pasa, y a veces ocurre, ¿verdad? Y lo vemos los sacerdotes muchas veces, del amor más fuerte al odio más intenso. Esto se produce con mecanismos complejos que, si se conocen, es más fácil de enfrentar. La amistad, en cambio, unifica. La amistad une hasta la caridad y la fraternidad. Aristóteles trata de esto en la Ética a Nicómaco. Y podemos reflexionar si queremos a los demás, si les queremos de verdad. Santo Tomás dice que la forma de amistad más alta se da entre hermanos, por tanto la amistad se puede dar a muchos niveles. En la Suma Teológica habla muy poco de la amistad porque quiere dar el salto al hablar de la caridad. Y en el fondo termina hablando de unidad, de caridad, perdón, de amistad unida a la caridad. La amistad verdadera sin caridad es difícil. Lo podemos ver en el himno a la caridad de San Pablo. Vamos a volver a nuestro puente. Nuestro puente que ya está terminado. Hemos de pasar, decía, del yo contra un tú al nosotros para mejorar. Ese es el objetivo. Y hemos de buscar ser empáticos en la amistad. Dale Carnegie habla de estos 6 puntos que son muy interesantes para conseguir la empatía en la amistad. Interesarse genuinamente por los otros. No un interés mecánico para conseguir su amistad o para conseguir influir en él. Saber sonreír. La sonrisa que psicológicamente es tan importante que incluso si uno sonríe ante el espejo, genera emotividad positiva. Recordar los nombres, no tampoco como técnica, sino que porque me interesa saber escuchar, hablarlo de lo que a los otros les interesa y que se sientan importantes. Buscar realmente el bien del otro que nos une a la caridad. Cabe una forma de amistad, cabe una forma de amistad con esas personas que piensan distinto. Se puede ver el mundo desde el mismo ángulo, que ese es el ideal. Ver el mundo desde el mismo ángulo. Decía un profesor que escuché el otro día, ir en la misma ola, en el mismo surf. Eso es muy bonito y está muy bien, pero puede ser suficiente ver el mismo mundo. Ya no por el mismo lado, ver el mismo mundo, la misma casa común, que dice el Papa. Aunque esta sesión se ha llamado Génesis y resolución de los conflictos, voy a acabar ya con esto, a veces los conflictos no se pueden resolver, pero siempre se puede acompañar. Eso es algo que siempre cabe hacer, acompañar al otro, acompañar en su conflicto, estar allí, como podemos ver en esta diapositiva. Acompañar. No lo puedo resolver, te acompaño. Eres un tonto, suelta lo que tienes allí. Haz caso, piensa un poco, ninguno de ustedes está saliendo ganando, destruyes todo, párate. No se paran, vamos a acompañarles, vamos a rezar, vamos a intentar ayudarles. Concluimos con esto, ¿verdad? Aceptar el problema, buscar acuerdos, cambiar la actitud, definir estrategia. La amistad ideal, con esto ya acabo, es compartir con otros una misma idea del mundo, pero no siempre es posible. Hay muchos límites en la amistad y hay un poema muy bonito de un autor contemporáneo que se llama Julio Martínez Mesanza, que habla de la amistad exagerándola.
tan potente la amistad que le permite al autor en un, digamos, renuncio poético, renunciar a sus valores, ¿no? Y dice así: si tuvieses al justo de enemigo, sería la justicia mi enemiga. A tu lado en el campo victorioso, y junto a ti estaré en el fracaso. Tus palabras tendrán tumba en mi oído. Celebraré el primero tu alegría. Aunque el fraude mi espada no consienta, engañaremos juntos si te place. Saquearemos juntos si lo quieres. Aunque mucho la sangre me repugne, tus rivales ya son rivales míos. Mañana el mar inmenso nos espera. Esto nos abre el camino a la próxima sesión en que veremos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ama y haz lo que quieras. Con esto he terminado. ¿Cómo manejar el poder, no? O sea, el poder en el sentido de que nos enseñan una cosa en la formación y vemos el ejemplo en Jesucristo, ¿no? El servicio. Pero en la práctica se ve otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando se nos cambia de parroquia y parece que todo lo que se hizo anterior como que no vale o no sé. Entonces, como que cada asumir una parroquia es como iniciar una nueva historia. Y a veces yo pienso que los perjudicados más son los fieles, pero muchos fieles no suelen decir estas cosas. Entonces, no sé cuál es el modelo, qué cosa hay ahí, porque parece una incoherencia entre lo que Jesús nos dice y más parece que hemos adoptado un modelo más militar o castrense sobre el poder. ¿Cómo podríamos enfocar eso? No sé. Gracias. Te introduces de lleno en una causa frecuente de conflictos, ¿verdad? Los cambios de parroquia. Bueno, esto cambia de muchos lugares a otros, ¿eh? Porque en algunos lugares pues están en la parroquia muy poco tiempo, en otros países están más tiempo, depende de los obispos, de las conferencias episcopales, hay algunas orientaciones generales. Bueno, eso, claro, mira, has tocado un punto interesante, porque a veces esto no está relacionado directamente, pienso yo, con el poder, sino con una característica de la persona humana. Hay personas que piensan distinto, hay posibilidades distintas para las mismas dificultades, hay pros y contras. ¿Qué es lo que me parecería, que me perdone alguien si no está de acuerdo, ¿verdad? Un abuso de poder. Decirle a un párroco, sin más, yo te cambio, y punto, sin explicarle el porqué, sin que haya un diálogo, sin que haya una atmósfera adecuada, sin que se generen una actitud constructiva, que se busquen alternativas, que se meta el buen humor, que se trabajen juntos, que se vean los porqués. Eso me parece muy interesante, llegar a construir esa atmósfera adecuada. Luego, claro, también la persona y el mismo párroco en este caso, ¿verdad?, tendrá que él mismo hacer un examen de conciencia. ¿Es verdad que yo no quiero dejar esta parroquia porque he hecho mucho y los fieles son los que van a sufrir, o el que voy a sufrir soy yo? Y en el fondo estoy un poco apegado. Y en el fondo ya me he ido juntando mis cositas que me dan mi bienestar, que no son malas, muchas veces, pero a lo mejor son excesivas. Bien, no sé, hay que hablar, hablar, comentar, ¿no? Comentar para que ese poder sea efectivamente un poder compartido. En algunos casos habrá problemas, porque los seres humanos tenemos problemas. Entonces, no todo el mundo será capaz de actuar en los conflictos de esta forma de un poder compartido, construyendo todo juntos y llegar a una solución la más adecuada, beneficiosa para todos. Porque algunos no podrán hacerlo porque no saben, porque nunca se los han enseñado. Y allí viene lo que decíamos ayer, ¿verdad? Conocer la historia del otro y comprenderle. Cuando es en el caso del obispo, ¿qué es lo que te aconsejaría? Hablar, hablar y rezar. Rezar mucho y en la presencia de Dios, que es una neutra tranquilidad también muy buena para el sacerdote, con Cristo, hablar con Él. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué quieres de mí? Y a veces así se pueden llegar a solucionar esos problemas, aunque no nos den la razón. Porque claro, esto también es un engaño, ¿no? A veces, como no nos dan la razón, podemos pensar que han ejercido un poder
excesivo. Cuando en verdad, y eso también tenemos que recordarlo, nosotros como sacerdote nos ordenamos para obedecer. ¿Estás dispuesto a obedecer a mí y a mis sucesores? Obedezco, ¿no? Se le dice al sacerdote en el momento, al obispo en el momento de la ordenación. Y esto, el otro día lo decía, ¿no? No tenemos que obedecer solo por una cuestión ascética, porque es bueno, porque queda bien, sino que porque si no obedecemos, mi estructura de identidad sacerdotal se puede quebrar por algún lado. ¿Cuáles son los rasgos que usted considera que son como inequívocos de la madurez en el sacerdote? Esa sería una. Bueno, cuando dices rasgos inequívocos de la madurez, claro, ahí reflejas un pelín, ¿verdad? Un poco de un cierto perfeccionismo, digamos, ¿no? Querer tener como todo muy amarrado, ¿no? ¿Qué es exactamente la madurez, ¿no? Pero mira, yo creo que la madurez del sacerdote es la misma que la de cualquier persona, pero con unos matices muy claros. Su identidad es ser otro Cristo, otro Cristo. Eso está muy impregnado en la figura del sacerdote, pero como cualquier persona tiene que ser, por ejemplo, autónomo en la búsqueda de los fines y medios que él quiere para ser un buen sacerdote, un buen Cristo, una buena persona para las demás. Tiene que tener autoestima. La autoestima en un grado máximo, porque es Cristo. Tiene que tener buena vida, importantísima en la identidad de cualquier persona. Buena vida que no quiere decir darse la buena vida, ¿verdad? El buen vino, unas buenas películas, un buen sueñecito y la siesta, no. La buena vida virtuosa, aristotélica, la buena vida de las virtudes. Tiene que ser coherente. Eso es muy importante en cualquier persona y en el sacerdote también, que no haya dobles vidas, que no haya grietas. Tiene que ser empático. Tiene que ser empático con los demás, abrirse a los demás, escucharles, hacerse cargo del otro. Tiene, y esto lo toco mucho en el libro este que ha salido publicado, ¿verdad? El sacerdote, psicología de una vocación. Tiene que ser capaz de dar luz a la persona sagrada que cada ser humano tiene. Sacar lo sagrado de ellos. Llevar lo sagrado a la gente, sacerdote, y sacar lo sagrado de ellos para que cada uno lo note con su valor inestimable. Tiene que dialogar, dialogar con todos. Tiene que cuidar las familias, la suya propia y la de los demás. Tiene que cuidar los grupos, el grupo de su parroquia, el grupo de la iglesia entera, los grupos catequéticos, y tiene que tener una identidad muy firme. Otro Cristo, ser Cristo. Pues esto es lo que te diría fundamentalmente sobre la madurez del sacerdote. Hablaba sobre la amistad. Quisiera saber si es necesario que exista en la dirección espiritual la amistad con el dirigido o no es necesaria. Saludos desde Guadalajara. Muy bien, mucho gusto. Mira, pues en un sentido amplio de amistad, de ese querer el bien del otro, pienso que sí, es bueno que exista, que sea necesaria. Claro, por las limitaciones humanas, la amistad requiere dos partes y a veces puede no surgir por una dificultad del otro. Yo la puedo buscar, pero puede no surgir. Estoy hablando de una amistad más en general, no estoy hablando de la amistad más estrecha entre amigos que se van a tomar unas cervezas, que van a caminar juntos, que van a correr juntos, que eso es otra, es una manifestación de un tipo de amistad. Pero una amistad más global, que ve al menos el mismo mundo, pienso que debe existir con casi todo ser humano. Es esa amistad que nos une con todo. Una amistad ya más estrecha, claro, con las personas de dirección espiritual a veces puede no existir como tal. Lo que siempre tiene que existir en cualquier amistad y también en la dirección espiritual es una tercera parte. ¿Sí? Yo, el otro y Cristo. Yo, el otro y Cristo. O sea, siempre tiene que estar Cristo de por medio. ¿Cómo mejorar la relación entre el párroco y el vicario? Si el problema es el poder que tiene el párroco, ya que manda y no propone. Sí, es un problema que vale la pena pararse. A veces, la tercera persona que entra allí puede ser el obispo. Hablar con él,
y decirle, oiga, mire, pasa esto, écheme una mano, ¿qué podemos hacer? Y entre tres puede salir más fácil. Se generan conflictos porque a veces el vicario, pues uno muy joven o muy viejo, y bueno, y hay problemas, ¿no? Pero si hay caridad, si hay Cristo, si se ponen en práctica los pasos, habitualmente las cosas mejoran. Si llegas al vicario, lo pueden probar, a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor uno dice mañana lo probé y llega con el ojo morado, ¿no? Pero pararse y hablar, clarificar la situación. ¿Qué es lo que ocurre? Hablar. Oye, oiga, ¿qué podemos hacer? Un aspecto muy importante es que haya, y esto ya nos llevaría a otro tema que no quería entrar, ¿verdad? Pero que es la importancia de trabajar bien en grupo. También lo trato en el libro, ¿no? Porque a veces está como base del problema. Y un primer punto para trabajar bien en equipo, en grupo, con el vicario, es la seguridad emotiva. Es decir, tener la seguridad, la tranquilidad de poder decir todo. Estás en tu casa. Y eso es bueno intentar conseguirlo. Y luego pensar en el fin común, que es una maravilla. Conseguir a muchas almas para Cristo, mucha gente que esté contenta, solucionarle los problemas a tantas personas, darle sentido de la vida a tantas almas. Eso es una maravilla. Y eso apaga, es un buen extintor de la amígdala. Frena muchos problemas. Una buena cerveza adelante, en la neutra tranquilidad de la naturaleza, ayuda también. Que Jesucristo nos ha dado un mandato, que sean uno, como yo y tú somos uno, y todos sean uno. Eso en el clero tendríamos que un poquito vivirlo, porque la antítesis de la comunión es la envidia. Mi pregunta es, ¿cuáles son los puntos que usted aconsejaría para que nosotros del clero, sea en la diócesis o sea también en la Iglesia Universal, busquemos de vivir la comunión y más que dar ese veneno de la envidia en el clero? Muy bien. Mira, pienso que puede servir todo lo relacionado a la amistad, conocerse. Es bonito, y yo lo he experimentado muchas veces porque he tenido la suerte de moverme, de viajar a muchas de las tierras de los que escuchan, he tenido la suerte de ir, ¿no? Y es una maravilla poder allí hablar con gente tan distinta, que piensa tan distinto, pero de la iglesia, realidades eclesiales muy distintas, que nunca te habías imaginado, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque muchas veces pues, hay gente que nunca has hablado con ellos, ¿no? A mí alguno me ha dicho, mire, es la primera vez que hablo yo con un sacerdote del Opus Dei, ¿no? Y eso, claro, te abre puertas porque uno se da cuenta de que todos tenemos defectos, que todos somos parecidos, que todos en el fondo intentamos ser buenas personas. A veces no lo conseguimos. Y el problema está en cuando nunca nos preguntamos si acaso no seré yo una mala persona. Claro, ahí hay un problema, ¿no? Entonces yo te diría, amistad, conocernos, vamos, miles de cosas que tú también podrías decir y mucho mejor que yo, en rezar, etcétera, pero conocernos un poco más, no tener prejuicios, no ir con prejuicios, oír al otro, nunca tomar decisiones sin oír al otro, sin conocerle, buscar la atmósfera adecuada también en la iglesia. Me parece que gracias a Dios, ¿verdad?, los papas que hemos tenido, y el Papa Francisco, de un modo muy especial, también consigue crear esa atmósfera. Lamentablemente no le podemos tener siempre con nosotros al lado, ¿verdad? Pero es una persona que crea una atmósfera de este estilo. Y ese yo creo que por ahí van los caminos. Ojalá que todos sus colaboradores también consigan lo mismo, que haya una atmósfera de este estilo en todo el Vaticano, en toda la curia. A los sacerdotes nos toca muchas veces acompañar a la gente en sus conflictos, ¿no? ¿Qué consejos nos podría dar para pues, tomar como distancia, ¿no?, de esos conflictos y no terminarnos como involucrando, aunque sea solo interiormente? Nada más, gracias. Sí, has tocado un punto muy interesante, ¿no? Porque, mira, en el fondo uno siempre tiene que, ante un conflicto y al ayudar a una persona en un conflicto, que en el fondo cualquier confesión, cualquier acto nuestro sacerdotal tiene parte de resolución de conflictos, ¿verdad? Muchas veces, uno siempre tiene que objetivar de algún modo. O sea, no meterse demasiado dentro
porque si no, no podrás resolverlo. Tú tienes que ser una cara exterior. Tienes que ser realista para decir los puntos complicados, pero al mismo tiempo no demasiado realista, en el sentido de que tienes que ser realista con optimismo, con esperanza, mostrar las cosas como son, pero un realismo optimista, que en realidad muchas veces es el más realista de los realistas, pero me refería a ese realismo amargo que a veces también se nos puede meter. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Yo creo con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, como es un trabajo sobrenatural, hay que acudir al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo puede apagar la amígdala para que no nos involucremos demasiado. Un sacerdote que reza, un sacerdote que es coherente con su vida, que se para frente al Santísimo, que se para frente a la cruz, que habla, es un sacerdote que consigue controlar mucho mejor su amígdala. A veces no siempre lo conseguirá, pero muchas veces sí. Los médicos también tenemos, ¿verdad?, que alejarnos de los pacientes, y porque si no, no se les consigue ayudar, alejarnos del problema mismo, no involucrarnos demasiado emotivamente. Ese es uno de los motivos, por ejemplo, por los cuales el cirujano, cuando opera, pone unos paños verdes o azules, en fin, lo que sea, pero que cubren al paciente. Eso es interesante porque tiene como dos objetivos. Uno, el más evidente, el más conocido, el más importante, es la asepsia, para que eso esté aséptico, para que no entren las bacterias, para que esté limpio. Pero tiene otro, que es cubrir al paciente para no involucrarme demasiado en lo que está sufriendo, lo que estoy haciendo, que genere demasiada dificultad en mi amígdala cerebral. Bueno, esto es lo que se me ocurriría, digamos. Sobre todo, diría yo, acudir al Espíritu Santo, el gran neutralizador de la emotividad negativa de nuestro organismo. Mi pregunta es, ¿qué consejo daría a los sacerdotes diocesanos para poder vivir en comunidad, sabiendo que muchas veces se piensa erróneamente que los sacerdotes diocesanos están llamados a estar solos, a vivir solos, ¿no? Y eso a veces genera conflictos, ¿no? Esa es mi pregunta. Muy bien. Ese también es un tema que traté en las sesiones del año pasado y se recogen en el libro, ¿verdad? La soledad. Y hablábamos y hablo en el libro, toco de lo que es la soledad acompañada. La soledad, hay dos tipos de soledades, bueno, o más, pero bueno, hay dos, ¿no? La soledad mala, el que está solo, y que se llama, en inglés se habla de solitude, loneliness, ¿no? El estar triste por estar solo, loneliness. Y está luego la solitud, la soledad sin más, que a veces es buena. Muchos sacerdotes diocesanos dicen, ojalá tuviera yo un poco más de soledad de la buena, más tiempo para estar solo ante el sagrario. La soledad mala, en cambio, es el loneliness, esa tristeza por estar solo, lleva a problemas, ¿no? Lleva a escapatorias con internet, lleva a gastar el tiempo en otras cosas, lleva a destruirse un poco interiormente, y no es buena. El sacerdote puede no tener nunca ese tipo de soledad, aunque esté solo, porque está con Cristo, porque vive con Cristo. Y si está en una parroquia, muchas veces tendrá gente alrededor, tendrá gente que le ayude, podrá formar una cofradía, podrá tener al jefe de los cofrades que le invita a comer, podrá salir de excursión, podrá tener el grupo juvenil, siempre estará acompañado en ese estilo. Si decide, que no todos lo deciden, porque en esto también somos todos muy distintos, vivir en comunidad, tendrá que saber que eso también tiene sus dificultades, porque se encontrará con gente que le ha caído sin elegirla, por la chimenea, como decía Chesterton. Bueno, ahí han llegado, y ahí están. Y tendrá que estar con ellos, y tendrá que vivir con ellos y quererlos como son, comprendiéndolos, yendo también a los pasos que hemos visto hoy, quizás revisándolos uno por uno y viendo, a ver, yo cómo puedo aplicar yo esto a la situación en que me encuentro. Bien, buscando de la solitud buena, o sea, rezando, haciendo ejercicios espirituales, todo eso ayuda mucho a calmar interiormente y a no dejar entrar la soledad mala. Luego hay una serie de aspectos fisiológicos que quiero subrayar porque son muy importantes. Cuidar el sueño, cuidar el descanso, cuidar el deporte, cuidar la alimentación,
tomar el sol, cuidar las vitaminas, especialmente la vitamina D3, tan relacionada con la inmunidad, con los estados de ánimo. Todo eso es parte de la estructura de nuestra vida, de la estructura de nuestra personalidad. Y si no lo cuidamos, podemos rezar mucho, podemos activarnos mucho, pero podemos destruirnos finalmente y verlo todo negro, también a los demás. Dice, cuando un presbítero, párroco, es histérico, paranoico, con varios TOC, además de posesivo y es inconsciente de ello, ¿cómo ayudarlo? ¿Cómo decirle que busque ayuda profesional? Perdón, a ver si entendí bien, es un párroco que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo. Sí, además de histeria y paranoia, es un cuadro dramático. ¿Cómo decirle que busque ayuda? Alguien que no se atreve a decir quién es, está, digamos, diciendo que su párroco está enfermo. Sí. Porque el trastorno obsesivo-compulsivo es una enfermedad. Y los otros problemas que ha mencionado también. Entonces, bueno, si está enfermo, pues tendrá que ir al médico. ¿Cómo convencerle o cómo ayudarle para que vaya? Eso es muy complicado. Pero ahí también puede intervenir el padre común, quizás el obispo, al que le corresponde también tomar cuidado de la gente que tiene encomendada, de sus ovejas particulares, cuidarlas para que no se le desgasten. A todo buen obispo, y lo saben perfectamente, claro, les importan las ovejas, cuidan las ovejas que tienen fuera, las van a ver también, pero las que más les gustan y las que más le importan son las que tiene dentro, las ovejas que están en el redil, porque si esas ovejas se mueren, se queda frito. Y claro, y ha perdido y ha descuidado su principal misión, que son las ovejas propias, las ovejas de su rebaño. Entonces, bueno, pues hablar, convencerle, intentar quizá hacerle notar, pero ya, claro, quizás no tiene que ser el vicepárroco, ¿verdad? Sino que tiene que ser otra persona que se lo gane con confianza, que se lo gane con cariño, ¿no? Para decirle, mira, tú estás sufriendo y haces sufrir, que es eso que Kurt Schneider decía que era como un buen límite para saber dónde está lo normal y lo anormal, ¿no? Estás sufriendo y haces sufrir, y darle ejemplos de sufrimiento. No duermes, eres rabioso, el otro día rompiste un jarrón, le pegaste al sacristán, bueno, lo que haya pasado, te lavas las manos 10.000 veces, aunque ya las tienes limpias, si es que es trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo te puedo ayudar? Esa pregunta es muy bonita. Y ante eso, muchas veces, si el problema es serio, como dices, y hay una enfermedad, la respuesta, digamos, si es que nos da pie, pues, ¿quieres que te presente a alguien? ¿Quieres ir a un especialista? ¿Te puedo dar este libro que te puede ayudar? Léete esto otro. Y le damos también, le podemos ofrecer un texto que le ayude. Cada persona es única, por tanto tampoco hay recetas iguales para todas. En una diócesis donde el conflicto principal se suscita en torno a la figura episcopal y el presbiterio no se siente comprendido, el presbiterio no se siente ayudado, el presbiterio no se siente cuidado por su padre y pastor, entonces no se le habla, se le dice, se le busca, pero él dice que la función de él es escuchar y hacer él lo que él quiera decidir. ¿Cómo salvaguardar, digamos, el alma de los presbíteros para que no se sienta como maltratada, no se sienta herida y no pierda como la fuerza y el vigor de la intimidad con Cristo al no ver reconocida en la figura episcopal a un verdadero pastor que le motive? Por ahí iría. Gracias. Uy, muchas gracias. Y la verdad es que qué pregunta más buena y al mismo tiempo complicada, ¿verdad? Claro, yo tampoco me atrevería a decir mucho, salvo que hay que cuidar un montón la formación presbiteral. Aquí en la congregación del clero existe ese interés, está, bueno, sabemos, el señor Patrón Wong, por ejemplo, es muy cercano a los seminarios, va con frecuencia, habla con ellos, tiene esto en la cabeza, gracias a Dios. Y mucha gente en la curia, y por supuesto el Papa también, ¿no? Formar a los seminaristas, formar a los sacerdotes. ¿Formarles en qué?
formarles también en su identidad, en el amor a Cristo, en el amor a las almas, en que sean muy sobrenaturales, cómo manejar sus propias heridas, ya en el mismo seminario, irlas arreglando, cómo manejar los conflictos de autoridad. Porque claro, a veces estos problemas que ocurren después, un presbiterio, digamos, en contra del obispado, puede ser un problema de una herida que no está resuelta en gran parte de ese presbiterio, que se sienten atropellados. Tal vez ha faltado también comunicación, pero pueden ser problemas que se arrastren desde el seminario, que se van generando conflictos. Yo estoy convencido que algunos de los señores obispos que escuchan, y Monseñor García, por ejemplo, podrían, si estuviéramos presentes, le daría la palabra, ¿no? Pero, porque podrían responder mucho mejor. Pero pienso que la clave es esta, ¿no? La formación de los sacerdotes en su propia identidad, que incluye este aspecto de unión a la figura episcopal, esa amistad que une. De algún modo, también aquí podemos ver el lazo de amistad. Yo no lo tocaba solo en la iglesia, sino que más amplio, ¿verdad? Pero amistad que une. Es mucho más difícil ir en contra del obispo, por así decirlo, si el obispo ha venido a mi casa, si el obispo me ha invitado a comer, si el obispo me ha invitado a jugar tenis, o a jugar al fútbol, o a nadar, que también supongo que los obispos también lo pueden hacer, ¿verdad? O sea, es más fácil cuando hay un trato cercano que esos problemas disminuyen. Si hay heridas que se manifiestan como un conflicto con la autoridad, autoestima baja, por ejemplo, eso puede ser muy complicado de remediar y tendría que haber sido remediado en el seminario, aunque pues estamos a tiempo con la oración, estamos al tiempo con el trato, estamos al tiempo con ayuda de otras personas que conozcan la situación. Siempre hay en las diócesis, o puede haber, algunos sacerdotes que llevan más tiempo que el obispo, que saben mucho del funcionamiento de la diócesis. Llamarles, hablar con ellos. Oye, échame una mano que yo soy recién llegado.